la verdadera historia o la otra cara de lo que fue la Revolución Francesa, que es el tema del profesor Eduardo Rubén Penici, doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de Derecho Público y Eclesiástico, autor de varios libros de su especialidad, entre ellos Iglesia y Estado, Nociones de Derecho Público Eclesiástico, Libertad Religiosa, Historia de las relaciones entre Iglesia y Estado, y también ha dictado numerosas conferencias en el extranjero y en nuestro país en diferentes medios, y es profesor de Derecho Político en la Universidad de Lomas de Zamora. Y hoy nos va a hablar específicamente sobre la Revolución Francesa y su obra descristianizadora. Muchas gracias, profesor. Gracias a continuación, después haremos la charla complementaria sobre la sierva de Dios, Madame Elizabeth. Muy bien, muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a los organizadores de este evento. Realmente para mí siempre es un gusto muy grande, un placer muy grande acudir a estas invitaciones. Sinceramente, uno se siente en casa, y eso se agradece, así que totalmente a gusto. Bien, el tema que nos convoca hoy es la Revolución Francesa y la obra descristianizadora de la Revolución Francesa. Quien sabe lo que popularmente se conoce de la Revolución, la toma de la Bastilla, los desórdenes, la guillotina, quién sabe es folclórico o de alguna manera quizás así más escenográfico, pero estudiar la Revolución Francesa desde el punto de vista religioso es una beta que, si bien está ya muy trabajada en más de 200 años que han ocurrido los hechos, es una fuente de la cual uno permanentemente sigue abrevando y sigue aprendiendo. Hoy, justamente antes de comenzar la charla, así informalmente con algunos invitados que llegaron antes, hablábamos de que prácticamente uno todos los días sigue aprendiendo y sigue informándose, y es una tarea pendiente que queda. Sobre todo, yo no soy historiador ni soy siquiera profesor de historia. Lo mío es el derecho público eclesiástico, que son las relaciones de la Iglesia y el Estado. Pues bien, en la Revolución Francesa hubo un conflicto entre el Estado y la Iglesia, y eso sí es tarea específica de mi investigación. Decía entonces, es una tarea pendiente porque hay todavía mucha agua por sacar de este pozo, mucha agua por sacar. ¿Cómo es Francia a finales del siglo XVIII? ¿Cómo es Francia? Francia es un país con 25 millones de habitantes, con casi todos católicos. Eso es algo muy interesante de remarcar. Después de la Paz de Westfalia, en 1648, Europa se organiza bajo el principio de cuius regnus eius religius, es decir, depende la religión del rey, va a ser la religión del pueblo. Entonces, cuando un rey es católico, el pueblo es católico, y el que no es católico se va o se traslada a un principado, a un lugar donde las autoridades sean de la religión propia. Entonces fue la forma, después de las guerras de religión, que duraron más de 100 años, fue la forma conciliada de organizar Europa. Bueno, cada país va a tener una religión y la gente que se distribuya de acuerdo a la religión del príncipe. Perfecto. Francia, monarquía católica, mayoritariamente católica en su población. Tenemos aproximadamente, para 1789, dicen las estadísticas, que había 40.000 judíos en toda Francia y 500.000 protestantes. El resto eran católicos. ¿Cómo se organizaba la Iglesia en 1789? Tenemos en esa Francia de fines del siglo XVIII, al menos hasta la Revolución, después vamos a ver cómo cambia, ¿no? 139 diócesis con 40.000 parroquias, 40.000 parroquias en un territorio que es apenas un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, 40.000 parroquias, 70.000 sacerdotes seculares,
30.000 religiosos, varones, y 40.000 religiosas. Un país católico, con población católica, con jerarquía. Si hacemos una cuenta así rápida, habría un sacerdote cada 360 almas. Un sacerdote para cada 360 almas. Bien, la Iglesia poseía en aquella época muchas riquezas, es decir, era dueña del 6% de la tierra francesa y recibía el diezmo, que es el 10% de las ganancias de los bautizados, de los católicos. Ahora, ¿qué pasa con la Revolución Francesa? La Revolución Francesa tiene causas que son, yo diría, materiales y causas morales. Las causas materiales son la miseria. Francia estaba devastada económicamente, no su territorio, porque la guerra fue en América, por la guerra de los 7 años con Inglaterra, por las colonias americanas y por la ayuda que hizo Francia a los independentistas americanos para que puedan llegar a separarse de Inglaterra. Esa guerra dejó en la bancarrota a Francia, en la bancarrota. Ahora, ¿cómo es socialmente esta Francia del siglo XVIII? Tenemos 3 clases sociales. Los franceses llamaban estados, 3 estados. El primer estado, la iglesia, el clero, que era un 3% de la población. El segundo estado, la nobleza, que era un 8% de la población. Y el 89% era el tercer estado, que eran campesinos y burgueses. No hablamos de obreros, estamos en el siglo XVIII, es decir, no hay fábricas, por lo tanto no hay clase obrera. Lo que hay es campesinos y burgueses, que pueden ser artesanos, comerciantes, banqueros. Hay un libro muy interesante de Rubén Calderón Bouchet, que lleva el título de La Revolución Francesa y las oligarquías financieras. Cómo las oligarquías financieras, de alguna manera, de la mano con la masonería, obviamente, fueron el brazo ejecutor de la revolución. Esas personas con mucho dinero, que tenían dinero pero no tenían título, y en una monarquía no tener título era no tener poder, tenían el poder del dinero. Y entonces ellos, de alguna manera, ¿no?, la tesis principal de este libro de Bouchet, dice, tenían el poder del dinero, querían el poder político. Y entonces lo lograron a través de la revolución, derrocando a la monarquía. Eso es una tarea pendiente, ¿no? Toda la cuestión de quiénes produjeron la Revolución Francesa. Bien, tenemos entonces, dije, unas causas materiales, el hambre, 5 años consecutivos de sequías, es decir, parecía que el infierno se había desatado sobre Francia. 5 años seguidos de sequía, un invierno que hacía décadas que no se sufría, un invierno tan fuerte, tan terrible, tan severo, la falta de alimentos, sequía. Ustedes saben cómo es la gastronomía francesa, panificados y lácteos. Es decir, un francés es feliz con su hogaza de pan, su pedazo de queso y un buen vino. Esa es la dieta más o menos general de un francés desde hace siglos. Sequía, 5 años de sequía. No hay pasto, no hay trigo, no hay pan. Sequía, no hay agua, no hay pasto, no hay vacas, no hay leche, no hay queso. Hambre, hambre. La gente moría, y esto es literal, esto es literal. La gente moría de hambre, a veces hasta caminando por la calle. Caían muertos de hambre. Eso es una cosa que hay que reconocerla. La miseria fue real. Ahora, a esta miseria se le suma otro componente que transformó esta fórmula en dinamita pura, en una fórmula explosiva. Si a ese hambre de base producida por todo lo que acabo de decir, se le suma la ideología libertaria, la ideología que dice, de la mano de Rousseau, de la mano de Voltaire, de la mano de Montesquieu, de la mano de Diderot, que dice, el poder político no viene de Dios, como se decía desde la antigüedad. El poder político no viene de Dios, sino que viene del pueblo. Rousseau, soberanía popular. Entonces, si el pueblo es el soberano y el rey está porque el pueblo lo consiente o lo puso, el pueblo también puede sacarlo del trono. Hambre, miseria, más
contractualismo, que son las teorías contractualistas, que creen que hay un contrato social y que el rey reina porque el pueblo así lo decide o deja de decidirlo, ¿no? Es una fórmula explosiva. A partir de ese momento, las horas para la monarquía francesa estaban contadas. Y a este dúo, miseria más ideología, se suma una tercera. Entonces ahí se forma ya la trilogía de las causas, que es la acción de la masonería. La acción de la masonería, concretamente. La masonería ha sido el brazo ejecutor de la revolución. No por nada, la mayoría de los personajes principales de la Revolución Francesa son todos masones. Una masonería que incluso hasta los monárquicos la veían como inocente, y ahí estuvo también un poco el error. María Antonieta le escribía a su madre cartas sobre estos masones, tan buena gente que parecen, porque claro, no se los conocía. Ustedes saben cuál es la finalidad de la masonería. Tienen un lema: ni trono ni altar. Ni trono ni altar. El objetivo de la masonería era crear un mundo nuevo donde no haya ni reyes ni iglesia. Sin reyes, sin monarquía y sin iglesia. Esa masonería fue la que se puso en motorizando todos los acontecimientos. ¿Cómo empieza la revolución? La revolución comienza, si ustedes quieren, con una conversación que tiene Luis XVI con su ministro de Economía, el señor Necker, un suizo banquero muy inteligente, muy preparado, muy astuto y muy fiel al rey, realmente muy fiel. En un momento, cuando ya se veía que la miseria era muy grande y que ya no iba, que el próximo invierno 88, estamos en 1788 todavía, ¿no? Cuando ya se prevé que el invierno de 1788-89 va a ser terrible por el hambre, la escasez, el frío y todo esto. Entonces el rey le dice a Necker, dice, bueno, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer aquí, porque no podemos quedarnos quietos. Y entonces Necker le dice algo que es muy frío, pero que es real. Majestad, hay dos posibilidades. O dejamos todo como está y seguimos como estamos, en ese caso esto va a estallar por el aire, porque ya sabemos cómo están las sociedades secretas, preparando el ambiente, había periódicos, no había redes sociales, pero los franceses quietos no se quedaban, porque las coplillas que circulaban manuscritas entre el pueblo, los panfletos, había un ambiente que el olor a pólvora se sentía que iba a estallar en cualquier momento. Dejamos todo así, que reviente por el aire, que estalle, o bien hacemos una reforma de lo que sería nuestras finanzas. Y la única solución es cobrar un impuesto, un nuevo impuesto o varios nuevos impuestos que sean realmente fuertes, impuesto importante. Bien, ¿a quién le cobramos impuestos? Tenemos el clero, la nobleza y el tercer estado. El tercer estado se está muriendo de hambre y eran los únicos que pagaban impuestos ya. El clero y la nobleza no pagaban impuestos. ¿A quién le cobramos? Tenemos el clero. El clero tiene, como dije recién, el 6% de las tierras de Francia, tiene el diezmo, las entradas de dinero en el clero eran exorbitantes, pero el clero tenía a su cargo toda la educación de Francia, la financiaba el clero, educación primaria, secundaria y universitaria, y tenía a su cargo, o sea, de lo que recaudaba, ¿no? Con el dinero que recaudaba, tenía a su cargo toda la educación de Francia y tenía a su cargo toda la salud de Francia. Todos los hospitales eran administrados por el clero y sustentados. Los leprosarios, en esa época todavía había muchos leprosos, entonces había hospitales específicos para leprosos, ¿no? Los asilos de ancianos, los asilos de niños, huérfanos, los orfanatos, los manicomios, o sea, todo lo que tenía que ver con la asistencia social, lo que hoy diríamos asistencia social, acción social, todo lo manejaba la Iglesia. Y el rey, que era una persona muy inteligente, porque con Luis XVI se cometen las terribles injusticias, porque se lo pone como el rey tontito, el rey medio débil. Sí, tenía un carácter débil, eso es cierto. Era una persona que no tenía un carácter fuerte, pero no era tonto.
era una persona muy inteligente, aparte sabemos que era un muy buen cristiano, de misa diaria, en medio de toda esta masonería, ¿no? De misa diaria. Entonces dice, no, a la iglesia no la toquemos, porque si van a tener que descontar de sus cuentas grandes sumas para aportar al Estado, se va a ver afectada la obra social, es decir, la educación, la salud, todo eso. Podemos aplicarle entonces el impuesto a la nobleza. Y ahí está el tema. Había una nobleza, la nobleza francesa se dividía en dos. Tenemos una nobleza palaciega, que es la nobleza que vive en Versalles y en los grandes palacios de Francia, que era una nobleza parasitaria, no producían, no pagaban impuestos y lo único que se ocupaban era de bailar, comer y pasarla bien, ¿no? Y después tenemos una nobleza que se la llama la nobleza terrateniente o productiva, que esa nobleza sí era valiosa, porque era la que sembraba los campos, era la que le daba de comer a Francia. Bien, para poder llegar a un acuerdo, el rey podía haberlo hecho al estilo Luis XIV y firmar el decreto, a partir de hoy tenemos un impuesto y el que le gusta bien y el que no le gusta lo lamento, o hacerlo consensuado. Y llamó a los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? Son una asamblea porque en una monarquía absoluta no existe parlamento. Por lo tanto, la única forma de consultar a la gente, a la población, es a través de los Estados Generales, que es como una asamblea donde se reúnen las tres clases sociales y debaten. Cada clase social envía a sus diputados y debaten. El 5 de mayo de 1789 comienzan los Estados Generales. Bueno, vamos a tener que resolver la situación financiera de Francia. Ese era el tema. ¿Quién pone aquí algo de su parte y cómo lo resolvemos? 5 de mayo. Llegamos al 21 de junio, son casi 40 días o un poquito más, no sé, 21 de junio, y la Asamblea no había resuelto, no había ni siquiera tratado el tema de la situación financiera francesa. ¿Por qué? Porque se habían quedado debatiendo sobre la forma de votar las cosas que se vayan resolviendo, o las propuestas que se iban debatiendo. ¿Cómo es esto? 40 días decidiendo cómo se vota. Y sí, porque el clero y la nobleza querían que se vote como se había votado siempre. Los últimos Estados Generales habían sido en la época de Luis XIV, más de 100, casi 150 años atrás. Y lo que siempre es la forma en que siempre se votó era un voto para cada clase, un voto para el clero, un voto la nobleza y un voto el Estado llano. Y entonces el Estado llano decía, no, nos van a ganar siempre 2-1, porque las clases privilegiadas iban a votar juntas en contra del tercer Estado. Y el tercer Estado lo que proponía era un voto por cada diputado. Ahí ganaban por goleada ellos, porque si de 100 diputados tenemos 3 sacerdotes, 8 nobles y 89 personas del pueblo, iban a ganar siempre 89-11. Que sí, que no, que de esta forma sí, de esta forma no. Llegamos al 21 de junio de 1789 y el rey clausura la asamblea, los Estados Generales. En realidad, la causa de la clausura de los Estados Generales es el duelo que tiene el rey, porque en la mayoría de los libros de historia esto no se cuenta, o se lo obvia, por el exprofeso, obviamente. En los primeros días de junio, al rey se le muere su hijo mayor, Luis José. Los reyes habían tenido 4 hijos. Una de bebé había muerto muy chiquita, y después les quedaban 2 varoncitos y Madame Royal, que era la mayor de todas, María Teresa, la mayor de todas, la primogénita. Se le muere el delfín, se muere el hijito de tuberculosis. El rey y la reina absolutamente deprimidos, en un estado como cualquier padre podría estar con la muerte de su hijo, y en esta situación personal, privada, íntima de ellos, se viene la noticia de que los Estados Generales no deciden cómo votar. Entonces el rey cierra los Estados Generales por duelo, por la muerte del delfín, y cuando debe abrirlos, como no se definían, ya no los abre, que es muy distinto a decir lo clausuro porque yo no quiero que el pueblo debata. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir?
Bien, un grupo de los Estados Generales, cuando el rey clausura el 21 de junio, la mayoría se van a su casa, y un grupo no se queda, y el famoso juramento en la cancha de pelota. Se quedan en lo que sería el gimnasio del Palacio de Versalles y juran no disolverse como cuerpo hasta que Francia tenga una constitución. Señores, ha comenzado la Revolución Francesa. El 23 de junio, un sector del clero se une a la asamblea. El 9 de julio, un sector de la nobleza se une a la asamblea. Ya entonces no era solamente el tercer estado. Esa asamblea, los que juran en el campo de pelota, en la cancha de pelota, se convierten en asamblea nacional, ¿no es así? Se le agrega primero el clero, después se le agrega algunos miembros de la nobleza y entonces se constituye lo que se llama la asamblea constitucional. La asamblea constitucional. Eso está pasando en junio, fines de junio. El 14 de julio, el pueblo de París, asusado por los jacobinos, toma la Bastilla. Acto que parece, de acuerdo a los historiadores, es bastante contradictorio. La toma de la Bastilla, hoy el 14 de julio es la fiesta nacional de Francia. Las imágenes que uno ve es un pueblo en armas tomando un castillo medieval, pero a ciencia cierta se sabe. Primero, ¿por qué querían tomar la Bastilla? Por dos motivos. Primero, para de alguna manera derribar lo que era la prisión estatal. Los presos políticos estaban en la Bastilla. Entonces, derribar la prisión estatal, la opresión monárquica, derribar la opresión de la monarquía y de paso quitarle toda la pólvora que también había dentro de la Bastilla, ¿no? Que era mucha. Hablaban de 200 barriles de pólvora que había en la Bastilla. Pero ¿qué pasa? Uno investiga y cuando el pueblo entra en la Bastilla, que bueno, le cortan la cabeza al gobernador de la Bastilla, la ponen en una pica y la blanden esa cabeza por la ciudad de París. Cuando entra en la Bastilla había 5 personas. 5 personas. De las cuales 2 eran carceleros. O sea que presos eran 3. En algunos libros dice 3, en otros dice 4. La versión que yo tengo, pero no mucho más que eso, la versión que yo tengo era que había un homosexual, que en esa época eran reprimidos y se los mandaba a la cárcel, un loco, porque no había lugar en el manicomio, entonces lo metieron en la Bastilla, y un sacerdote revolucionario. Sería el único preso político que había, el único preso político. Y cuentan las crónicas que cuando el pueblo de París entra en la Bastilla, ¿qué estaban haciendo estos 5 personas? O sea, la prisión estatal donde estaban los presos políticos. O sea, una cosa grosa, ¿no? Algo importante. Estaban jugando a las cartas. Les interrumpieron el partido de cartas. La toma de la Bastilla. Esto es una nota de color, pero es interesante, porque hay que buscar y uno encuentra muchos detalles de esto, ¿no? Bien, a partir de allí comienza la emigración. 300.000 nobles se van de Francia, se van a Suiza, se van a Bélgica, se van a Alemania, se van a Austria, porque ven ya cómo están las cosas. Una de las que la reina quiso salvar, porque 300.000 se van. El Palacio de Versalles queda prácticamente vacío. Queda el servicio y la familia del rey. Queda el rey, la reina, la princesita, el príncipe, la hermana del rey, Madame Elizabeth, y este personaje que les voy a mencionar ahora, que es la princesa de Lamballe. La reina le ofrece oro, le da oro para que se vaya a Austria o a Suiza, porque le dice... Teresa, también justamente se llama igual que la hija de la reina, ¿no? Teresa, es muy posible que aquí moramos todos. Esto va cada vez peor. Y entonces la princesa de Lamballe, que es también una mártir de la revolución, creo yo, le dice: Toinette era el apodo de María Antonieta, ¿no? Toinette, si hemos sido amigas durante toda la vida, les aclaro que Madame de Lamballe era la institutriz de los príncipes, era la maestra
En esa época los reyes, los príncipes no iban a la escuela, los maestros los tenían dentro del palacio, y ella era la institutriz. Así que imagínense la confianza con la reina para entregarle los hijos a la educación. Le dice, si hemos estado juntas en la época de bonanza, en la época de riqueza, en la época de felicidad, en los momentos duros también vamos a estar juntas. Y termina siendo, después lo vamos a ver, termina siendo asesinada en las matanzas de septiembre, la clavan a una mesa, le clavan los pies y las manos a una mesa, la torturan, luego le cortan la cabeza, luego le abren el vientre, le quitan los órganos y los asan a la parrilla y se los comen. Esto es la Revolución Francesa, ¿eh? Y esa cabeza, miren ustedes qué saña y qué, no sé la palabra que utilizar, pero como qué refinamiento para el horror. La mandan a un peluquero para que la vuelva. Imagínense cómo estaría la cabeza de una persona que sufrió todo eso. Bueno, la mandan a un peluquero, la empolvan, la peinan, la ponen en una pica y se la ponen en la ventana de la prisión del Temple a María Antonieta para que vea la cabeza de su amiga, ¿no? De la que tanto quería, que era como una hermana. Terrible. Qué refinamiento para el horror, ¿no? Bien, a partir de la toma de la Bastilla todo se va derivando. Decíamos, 300.000 personas se van al extranjero. El 4 de agosto la nobleza renuncia a sus privilegios, porque saben que si no, ya la presión social era muy fuerte. Y el 26 de agosto de ese mismo año, aquí ya empieza la primera medida anticatólica, se proclama los derechos del hombre y del ciudadano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se establece dos cosas, muchas cosas, pero lo que a nosotros nos importa son dos cosas: la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Es decir, ya no había que ser católico. ¿Se acuerdan? Rey católico, pueblo católico, uno puede ser lo que quiera. Hay libertad de conciencia y libertad religiosa. Ubiquémonos en el siglo XVIII, ¿no? Lo que era, lo revolucionario que era eso para el siglo XVIII. Hoy, quién sabe, cuando vemos que, bueno, la masonería ganó en todo el mundo, hoy es normal. Pero en esa época era una cosa inaudita, absolutamente inaudita. Llegamos a octubre. En octubre, el pueblo de París, buscando pan. Octubre empieza el otoño, empieza el frío, empieza el hambre. Se van a Versalles a buscar pan al palacio. Bueno, pidámosle pan al rey. Recorren los molinos de París, no hay harina. Recorren las panaderías de París, no hay harina. Entonces, los mismos jacobinos decían, bueno, vayamos al panadero a pedirle el pan. Panadero al rey, ¿no? Y entonces se van. El 5 de octubre se habla de hasta... Las cifras cambian de acuerdo al autor. Yo he visto desde 2.000 hasta 20.000, así que no sabemos, son varios miles, eso seguro, de personas que van hacia Versalles y llegan el 5 a la noche, intentan pasar al palacio, la guardia no los deja entrar y solamente pasan 4 mujeres, permiten solamente pasar a 4 mujeres, algunos libros dicen 4, otros dicen 6. Estas mujeres se presentan ante el rey y le piden pan. Y el rey promete llevar todo el pan que tenía él en su poder y el que pueda conseguir, promete llevarle todo eso a París. La gente seguía llegando y seguían prendidos de las rejas pidiendo más cosas. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que se había proclamado en agosto, el rey no lo había sancionado, no lo había firmado, la asamblea había hecho la declaración, pero el rey no la aceptaba. Entonces le dicen al rey, si usted firma el decreto aprobando la declaración, el pueblo se va a calmar. Se dan cuenta la bonomía de Luis XVI, ¿no? Que no era un tirano. Firmó la noche del 5 de octubre, firma la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La gente no se iba. A la mañana siguiente, esto comentábamos con Patricia hace un ratito, anoche estaba leyendo cómo el duque de Orleans, primo hermano del rey, armó toda esta marcha sobre Versalles. ¿Y la armó dónde? En su palacio, Le Palais Royal, que está ahí a un costadito del Louvre.
Desde los cafés de las galerías del Palais Royal se organizó la toma de Versalles, organizada por el propio Primo. Primo, que cuando se condena a muerte a Luis XVI se lo condena por 38 votos a favor de la muerte contra 37 a favor de la vida. O sea, lo condenan a muerte por un voto. ¿Y saben quién fue el que dio ese voto? El Primo, Luis Felipe de Orleans, ¿no? Que era la casa reinante en caso de que Luis y sus descendientes, porque eran los primos, o sea, si Luis caía y sus herederos caían, los monarcas iban a ser los de Orleans. Obviamente fue una movida de parte de ellos, de los Orleans. Bien, al día siguiente decía, la gente no se va, comienzan, en ese Palais Royal se habían contratado un grupo de prostitutas para, miren ustedes, ¿no? lo que es la estrategia, para que seduzcan a los guardias y entonces de esa manera que se descuiden y poder entrar al palacio. Y les salió bien. Se acercan 10 prostitutas a los guardianes del palacio, se desnudan frente a las rejas, los tipos se van al humo con ellas y desatienden la reja y todo el pueblo entra. Una cosa organizadísima. Entra al grito de... Querían matar a María Antonieta, concretamente, decían, le cortaremos la cabeza, le arrancaremos el corazón y nos comeremos su hígado frito, que en francés dicen que que rima, ¿no? Que es como un cantito. Casi la asesinan, la reina avisada escapa, se va a la habitación del rey, quedan encerrados en la cámara del rey toda la familia real, y el que logra salir de esta situación es el general Lafayette, que era revolucionario, pero no fue nunca un criminal. Era una persona que quería justicia, simplemente. Y entonces, la gente en la plaza de armas de Versalles gritaba, el rey al balcón, y entonces el rey sale al balcón, porque la gente, lo que siempre temía al parisino era que el rey se escape, que el rey se vaya, porque decían que se iba a ir al extranjero, iba a volver con las tropas prusianas y austríacas a destruir la revolución y a retomar el poder. Entonces lo querían ellos tenerlo como secuestrado, digamos, en París y no dejarlo salir. Entonces dice, seguro que la austríaca se fue, la Autrichienne, ¿no? Dice, la austríaca, por la reina, por María Antonieta. La reina sale y... Cuando la reina sale y ven que ella que estaba y que no había huido a Austria, le hace una reverencia al pueblo y ahí se escucha un primer grito de viva la reina, cuando 10 minutos antes le estaban queriendo arrancar el corazón, ¿no? El pueblo de Francia, en esa época al menos, era bastante voluble, ¿no? Pasaba de muera el rey a viva el rey en 5 segundos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bien, esto es en octubre. En noviembre se confiscan todos los bienes de la Iglesia. Ya ahora estamos creo que les pinté bastante bien el ambiente revolucionario. Vamos a las medidas. En noviembre, el 2 de noviembre, se confiscan todos los bienes de la Iglesia. Con esos bienes los valúan, los tasan y
emiten 400 millones de asignados. Asignados es un papel moneda que inventa la Revolución, con base, con la base de los bienes de la Iglesia confiscados. 400 millones de asignados. El 1790 comenzamos ya con la persecución cabal a la Iglesia. El 12 de junio de 1790 se vota la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero tenía dos objetivos. Una era separar al clero francés de Roma, crear un clero francés autóctono, pero que no dependa tampoco de autoridades eclesiásticas, sino que dependan del Estado. Como todos los bienes de la Iglesia habían pasado al Estado, las personas, jerarquía de la Iglesia, también iban a ser funcionarios del Estado. Funcionarios del Estado. A los sacerdotes les iba el Estado a pagar un sueldo, el Estado los iba a formar, el Estado iba a armar los planes de estudio de los seminarios, algo que hizo Rivadavia aquí en Buenos Aires. Rivadavia, toda la reforma de Rivadavia en contra de la Iglesia, la copió de la Revolución Francesa. Y aparte, los obligaba a jurar fidelidad a la Revolución. Es decir, los obligaban a romper con Roma, a crear una iglesia nacional, como lo que sería la iglesia china hoy. ¿Vieron que es la iglesia nacional china, que es una iglesia que no está unida a Roma? Y además jurar fidelidad a la Revolución. Eso divide al clero en clero juramentado, que fueron los que aceptaron esta Constitución Civil del Clero, y clero refractario, los que rechazaron. Aquí comienza la persecución. Todos los refractarios van a ser perseguidos, torturados, encarcelados y asesinados. Un ejemplo clave de eso es el padre Pinot, el padre Noel Pinot, que fue acusado de católico. Y por ser católico y como católico monárquico fue condenado a muerte, ¿no? Y subió al cadalso, sube a la guillotina con su casulla, su alba y su casulla. O sea, porque si yo celebro el sacrificio, dijo, el sacrificio de la misa, mi sacrificio quiero que sea también ofrecido a Dios. Entonces sube al patíbulo con su ornamento sacerdotal. Y debe haber sido muy fuerte, ¿no? Debe haber sido muy fuerte ver eso, ¿no? Bien. Por supuesto, Pío VI condena la Constitución Civil del Clero, la declara cismática, y en 1791 la familia real, el 20 de junio, intenta huir de París. A los 2 días es reconocida en Varennes, un pueblo fronterizo. Es una cosa, yo digo, lo que es, hoy hablábamos del destino, no el destino como algo determinado, pero sí lo que es la providencia, ¿no? Cuando Dios tiene su voluntad, la forma en que hagamos lo que hagamos, nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y se va a hacer lo que Dios quiere, a pesar de nosotros. Ya estaban casi en la frontera, se liberaban de todo esto. Y cuando el rey, buena persona, un buen hombre, cuando a un empleado en una posta que le dio refresco a los caballos, le da una moneda, claro, los reyes normalmente tienen monedas de oro encima, no tienen moneditas de $1 como nosotros, le da un luis de oro al caballerizo, el hombre ve la moneda, claro, tiene la cara del rey. En esa época no había, más que diarios, no había fotografía, no había nada. Mira, sí, dice, este es el rey. Por la moneda lo reconoció. Da el aviso a la ciudad siguiente, van a caballo, Druet, un tal Druet, que era de la posta de correo, va hasta la otra ciudad, que es Varennes, y se va a llegar acá, llegan antes, obviamente, va a llegar acá un carruaje con un grupo de personas, pero ojo que me parece que este señor es el rey, la reina y su familia. Y miren ustedes cómo
lo reconoce, porque claro, había que reconocerlo, porque no se sabía si era o no era. Mandan a buscar a un anciano sacerdote que vivía en esa ciudad, que había sido capellán en Versalles, 50 años atrás, era un viejito de 80, 90 años. Y entonces lo van a buscar para ver si lo reconocía, porque era el único que podía reconocer al rey. Nadie de esa ciudad reconocía al rey, lo hubiese reconocido. Pero claro, el viejito, muy viejito, estaba en su mundo, pobrecito, no tiene culpa, si bien al rey lo encarcelan por culpa del viejito, porque lo reconoció, pero inocentemente. El rey está al pie del carruaje, está toda la población en la calle, las campanas de las iglesias tocando a rebato, todo el mundo con antorchas porque era de noche. Bueno, y lo traen a este capellán. Cuando se pone frente a Luis XVI, cae de rodillas y le dice, Majestad. Y eso lo mandó preso. Allí lo detienen, lo llevan a París nuevamente y tenemos entonces ya los últimos acontecimientos de la vida de la familia real. En 1792, esto fue en junio del 91, ya en el 92 el pueblo invade las Tullerías, es la segunda vez que el palacio, el primero fue Versalles, el segundo las Tullerías, que el palacio se ve invadido por la gente, obligan al rey a ponerse el gorro frigio, y cuando el rey se pone el gorro frigio y le hacen beber una copa de vino a la salud de la nación, la gente se calma. Se ve que la gente lo que buscaba eran signos, porque en realidad no tomó ninguna medida, pero al ver eso la gente se calma. Pero 15 días después se produce el detonante. El 25 de julio de 1792, el duque de Brunswick, general de los ejércitos del rey de Prusia, amenaza o le da un ultimátum a la asamblea y le dice, colocan al rey nuevamente en su trono y con toda la situación, o sea, se reinstala el antiguo régimen, o bien nosotros invadiremos Francia y desde la frontera hasta París destruiremos todo, y de París no quedará piedra sobre piedra. Y cuando eso te lo dice un alemán, medio que hay que pensar que puede llegar a ocurrir, ¿no? Realmente, claro, porque han dado muestras de que si lo dicen, lo hacen. Eso produce en París un tumulto general. Al punto de que el 10 de agosto el pueblo vuelve a tomar las Tullerías con los ejércitos que vinieron desde Marsella, los famosos marselleses que fueron los que trajeron la marchita, ¿no? Y los marselleses son los que invaden el palacio, matan a la guardia y el rey escapa y se instala en la asamblea. Es una cosa, cuentan las crónicas. Yo tengo un libro, esto es una infidencia que les hago, yo tengo un libro que compré cuando tenía 14 años, que ya era usado cuando yo tenía 14 años, así que dense una idea de los años que tiene ese libro, ¿no? Pero que es un libro que se llama La Revolución Francesa, el título no es muy original, pero que está escrito por Jacques Arnaud. Jacques Arnaud es un periodista y no es un historiador, sino que recopiló diarios íntimos, cartas, testimonios judiciales, declaraciones, recortes de diarios, y entonces armó la Revolución Francesa en crónicas. Y entonces cuenta que cuando el rey se refugia en la asamblea y lo meten así como en un cuartito, en una oficina, llama a su hijo pequeño, el otro varoncito que le quedaba, que era el heredero, el delfín, que era Luis Carlos, y le dice, Charles, vení conmigo. Se lo sube a UPA, porque era un chico de 8 años, y le dice, Francia ya no tiene rey. Era la forma en decir sobre el que sería el rey cuando él ya no esté, ¿no es así? Una escena que si uno quiere es hasta tierna, ¿no es así? De un padre a un hijo. Me hace acordar mucho a Nicolás II y al zarevich Alexis, ¿no?
cuando el 2 de marzo abdica el trono, y también, salvo que bueno, Alexis era mayor y un poco se lo puso en contra a su padre diciendo, ¿cómo abdicaste a mi nombre? Pero bueno, una situación muy, muy tierna. Vamos entonces concretamente, el rey queda preso, los prusianos empiezan a avanzar, porque de hecho empiezan a avanzar, toman Verdún y se van acercando a París, y entonces se desata la parafernalia. Las gentes de París entran a las cárceles de París el 2 de septiembre, estamos en el 92 ya, y matan a todos los presos, ¿Quiénes son los presos? ¿Quiénes están presos en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa habían, esto yo como abogado a mí se me hiela la sangre tener que comentar esto, pero se había sancionado lo que ellos llamaron la ley de la sospecha. La ley de la sospecha. ¿Qué era eso? La ley de la sospecha era que una persona podía ser encarcelada, juzgada y condenada a muerte por la mera sospecha, sin pruebas, solo con la mera denuncia. Yo creo que tal persona es monárquico. ¿Ah, sí? ¿Usted cree? Sí, yo sospecho porque lo vi 2 o 3 veces hacer unas reverencias, así, no es un buen ciudadano. ¡Listo! Bastaba para al otro día ir a la guillotina. Se habla de 400, solamente en la Vendée se habla de 400.000 muertos. 400.000 muertos en la guerra de la Vendée, más todos los que han muerto en París en la guillotina. Miren la cantidad de gente que mataría, que en un momento los vecinos de París le hicieron un pedido a la convención para que quiten la guillotina de la Plaza de la Revolución porque ya no se podía respirar del aire putrefacto. Sangre, calor, moscas, olor a podrido, y no se podía respirar en París de la cantidad de sangre que se había derramado en la tierra. Eso les da una idea. Después la van corriendo, ¿no?, a la guillotina. ¿Cómo mataban? Con la ley del sospechoso. Y entonces instauraron una forma que ellos la llamaban las horneadas. Las horneadas. Se mataba a la gente de a grupos. Se lo llevaban de a 40, de a 50. ¿Vieron cómo se hornea el pan? Que uno mete, quién sabe, no sé, 20 kilos de pan, se cierra el horno, primera horneada, se saca, segunda horneada, ¿no? Bueno, y así eran las muertes. Cuando Robespierre ve que la gente que moría eran nobles, veía que la gente festejaba. La gente se mataba, se estaban matando personas en la guillotina y la gente comía pasteles, tomaba vino, tocaban el acordeón. Era una fiesta, era un River Boca. Cuando mataban a nobles. Por ejemplo, cuando guillotinan a Madame du Barry, la última amante de Luis XV, una mujer que no tenía luces intelectuales porque había sido antiguamente prostituta y después fue la querida del rey, fue lo único por lo que la conoce la historia, pero que dijo una frase que quedó en la historia y que muchos la repiten sin saber quién es la autora, y es Madame du Barry, la condesa du Barry. Seguro ustedes han escuchado esa frase. Dice: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Esa frase es de Madame du Barry, un segundo antes de que la acuesten bajo la hoja de la guillotina. Decía, Robespierre veía que cuando se mataba a un noble, el pueblo festejaba, pero cuando se mataba a un sacerdote o a una monja, no iba nadie a la plaza. O sea, el pueblo les dolía, no los veían culpables. Ese resentimiento que quizás tenían por el hambre, sí era contra un noble, un aristócrata, pero no contra una monjita, un cura. Entonces, ¿qué inventaron? Inventaron los famosos ahogamientos. Era la forma higiénica y prolijita de seguir matando sin escándalo social. Llevaban a los sacerdotes y a las monjas a barcos averiados en los puertos, los encadenaban en barcos averiados, remolcaban esos barcos hasta con un barco bueno, lo empujaban hasta alta mar, lo desenganchaban y lo dejaban en alta mar. Ahí podían pasar dos cosas. Si el barco estaba muy averiado,
sea un día, que era lo que normalmente pasaba, por eso se habla de ahogamientos. Y si no, morían de sed y de hambre, porque no se podían salir del barco porque estaban encadenados, ¿no? Está la historia de los pontones de la zona de Bretaña. En la época del Directorio, ya esto es 1795, se hablaba de la guillotina seca. La guillotina seca, sin sangre. ¿Qué era eso? Eran los famosos pontones de Bretaña. Los llevaban hasta la costa del Atlántico, a todos los sacerdotes que no querían jurar la Constitución, a todas las religiosas, a todos los religiosos, y los dejaban hacinados allí en espera de deportarlos a la Guyana francesa. Pero podían estar meses allí, en un estado de suciedad, de hambre, nadie llegaba a la Guyana, todos morían, si no morían ahí en el puerto, morían en el camino, porque quedaban prácticamente destruidos, ¿no? Su cuerpo y su cuerpo, el espíritu seguro que no. Bien, a ver, porque pasa el tiempo y uno puede llegar a hablar ahora de esto, ¿no? ¿Cuáles son las medidas las medidas principales? Se ejecutaron centenares de sacerdotes y de seglares, se obligó a los sacerdotes juramentados a cesar en sus funciones y a vivir maritalmente, se los obligaba a casarse. En el Atlántico, ¿saben lo que hacían? Agarraban, pero esto ya es sadismo, ¿no? Tomaban un sacerdote y tomaban una monja, los desnudaban, los ataban juntos y los tiraban al agua, al mar. Eso es sadismo puro, porque si querés matarlos, ahorcalo, listo, ya está, no sé. Si el tema era liquidar con sadismo, ¿no? Los famosos se les llamaban matrimonios republicanos. El matrimonio republicano era atado de dos personas hundidas en el mar, ¿no? Se rompieron cruces por orden del Estado, se rompieron cruces, imágenes, se profanaron vasos sagrados y se quitaron, fíjense ustedes, ¿no? Lo que es la riqueza de nuestra religión, se quitaron todas las campanas de las torres para que la iglesia no llame, para que nadie registre la existencia de la iglesia. Porque ¿cómo sabemos que está la iglesia? Porque escuchamos la campana del Ángelus, la campana de las completas, la campana de los laudes. Las campanas, es la presencia de la iglesia en la ciudad. No, hay que quitar las campanas para que de esa manera que no haya presencia religiosa. Y después, bueno, se incautaron, como dice el profesor Paredes de la Universidad de Madrid, se incautaron hasta el tiempo, porque cuando el rey cae y queda preso de la asamblea, de la convención, se instaura la república, la primera república, y el primer día de la república, que es el 21 de septiembre de 1792, se lo considera el primer día del nuevo calendario. Nuevo calendario. Francia tiene un calendario distinto a todo el resto del mundo, en todas sus formas, y el tiempo es de Dios. ¿Qué estamos? En 1792, 792 años de qué? Y del nacimiento de Cristo. Fuera el año, otro calendario. Año 1. El año de la República es el año 1. Comienza una nueva era. Si cuando nació Cristo comenzó la era cristiana, hoy comienza la nueva era republicana francesa. La semana, ¿cuántos días tiene la semana? 7, 6 días Dios creó el mundo y al séptimo descansó, que es el domingo, es el sábado, pero el primer día de la semana es el domingo. Domingo viene de Dominus, Dominus es Señor en latín, fuera todo lo que tenga que ver con la religión. Entonces el mes ya no van a ser dividido en semanas de 7 días, cuyo séptimo, o cuyo primero, mejor dicho, es el domingo, porque tiene referencia religiosa. Va a haber décadis. Todos los meses son de 30 días y cada 10 días es una década. O sea, primera década de días, década de días. Primera década hasta el día 10. Segunda década hasta el día 20. Tercera década hasta el día 30. Y el día 30 sí era de fiesta, pero fiesta laica. Si ustedes quieren que les dé una mala noticia, el Día del Padre, el Día del Niño,
el día de la escarapela, el día del arquero, todos los días que ustedes se imaginan, el día del carpintero, el día del periodista, viene de aquí. ¿Por qué? Porque, obvio que abolieron todas las fiestas religiosas, no existían más fiestas religiosas en Francia, ¿no? Entonces cada mes tenía, dijimos, tres décadas de 10 días. 10, 20, 30. El día 30 era el día de fiesta y era el día del perro. Sí, eran cosas así. El día de la coliflor. No, cosas que ya hasta cursis diríamos, ¿no? ¿Y saben qué fiesta le pusieron al 25 de diciembre? Acá tenés la mano de la masonería más clara imposible. Vos decís, bueno, sería el día del sol, como decían, ponele que lo retrotrayeran a la época de Constantino, no sé. El día del perro. El día del nacimiento de nuestro Señor, el día del perro. Esto viene de Voltaire. Voltaire decía, a Jesucristo lo llamaba el infame. El infame. Hay que leer, hay que leer las cartas de Voltaire. Voltaire es el destructor del orden religioso francés. El destructor del orden político fue Rousseau. Y el constructor del nuevo régimen político fue Montesquieu, ¿no? Ahí están todos los muchachos juntos, ¿no? Trabajando. Bueno, estábamos. Medidas concretas. Se prohíben los votos solemnes en todas las órdenes religiosas. Hebert, que es el más antirreligioso de la convención, era el director del Le Père Duchesne, que es el diario, uno de los diarios de París, era el que asusaba a la gente a matar sacerdotes, a matar monjas, a perseguir a la religión, ¿no? ¿Y saben lo que dijo Hebert cuando fue el juicio de Luis XVI? Nada que ver con la persecución religiosa, pero me viene a la mente. Hebert, cuando están juzgando al rey, dice, un rey, escuchen esta frase, que es ingeniosa, un rey debe reinar o morir. Un rey no puede no reinar. Ojo, que tiene lógica, porque un rey vivo, no en el trono, va a ser permanente blanco de revueltas, de conspiraciones, volvamos a ponerlo en el trono. Entonces el rey tiene que reinar, y si no tiene que morir, para que viva la República, ¿no? Él lo decía, para que viva la República. Bueno, este muchacho, ¿no? Hebert fue el que era el director del diario Le Père Duchesne. Se cierran todas las parroquias. ¿Saben de los 139 obispos cuántos juran la Constitución Civil del Clero? ¿Se acuerdan que había sacerdotes que la juran y sacerdotes que no? Esto es un orgullo para la Iglesia. De 139 obispos la juran solamente 7. De 139 la juran 7. Y de esos 7, solamente 4 tenían diócesis. Los otros eran titulares. Tenían el cargo del título de obispo, pero no tenían diócesis. Ordinarios, lo que sería, nosotros llamaríamos hoy con nuestro derecho canónico actual, ordinarios solo 4, de 139. Son los ejemplos de fidelidad de la Iglesia. Después tenemos personas despreciables como Gobel, Talleyrand, ni hablar de Talleyrand. Gobel, ¿saben quién era Gobel? El arzobispo de París, o sea, lo que sería el primado del país. Sube al altar, deja sus insignias episcopales, anillo, báculo, mitra, pectoral, adelante de todo el pueblo, y se calza el gorro frigio. Ese fue Gobel, ¿no? Miembro activo de la Revolución Francesa. Se introduce la ley del divorcio y la laicización del Estado para destruir de esa manera la familia cristiana. La Iglesia pierde también el registro. Aparte de los hospitales, de las escuelas, la Iglesia también llevaba el registro de la población. La fe de bautismo era la partida de nacimiento. El acta de matrimonio, el sacramento del matrimonio era el acta de matrimonio. Y las defunciones porque también administraba los cementerios. Entonces con los sepelios administraba las defunciones. Eso se le quita a la Iglesia y a partir de ese momento lo comienza a administrar el Estado. Eso aquí en la Argentina pasó 100 años después, en la época de Roca,
que es cuando se crea el registro civil y se le quita también a la Iglesia todas esas facultades, ¿no? No hay más órdenes religiosas y se descristianiza la sociedad. Pero Robespierre, que no era ningún tonto, así como se dio cuenta que matar a los curas no tenía la simpatía del pueblo, también se dio cuenta que la religión es una necesidad en el hombre, es algo natural en el hombre. El hombre es naturalmente religioso, por naturaleza es religioso. Habrá quien lo niega, pero negar no significa que no exista. Se niega, pero no deja de existir. Y entonces dice, vamos a crear una religión nueva, la religión del Ser Supremo. La religión del Ser Supremo. Basta de Dios, basta de Virgen, la religión del Ser Supremo. Y entonces se empieza a endiosar, por ejemplo, todo lo que hace al racionalismo y al iluminismo. Por ejemplo, la diosa razón. Entonces se llama a una actriz de la Ópera de París, la señorita Maillard, y se la disfraza de alegoría griega y se la pone en el lugar donde va la Virgen en Notre Dame. En el lugar donde va la imagen de la Virgen María, obviamente la descartan, sacan, ponen a esta señorita y luego, para festejar esta nueva religión, porque ella era la diosa razón, y representaba la razón, esta mujer, la sacan en andas por la ciudad de París. Hay un cuadro muy famoso que está en todos los manuales de historia del colegio, que están la diosa razón llevada en andas, todo el pueblo, le tiraban pétalos de flores, todo un carnaval, pero observen con atención este cuadro. Si ustedes ven al detalle, porque es un detalle muy chiquitito, si ustedes ven al detalle, esta mujer está sentada en un trono y debajo de su pie derecho tiene un crucifijo. Va pisando la cruz. ¿Se dan cuenta el mensaje? Es decir, está clarísimo. O sea, evidentemente ya no iban con actitudes solapadas. Era clarísimo, ¿no? Era clarísimo. Bien, ¿qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la religión? La verdadera religión, la gente fiel. Esto es lo que pasa en las plazas, en las calles. Y entonces los curas, no juramentados, los fieles a Roma, los fieles a la Iglesia, comienzan a vestir ropa de civil, ocultándose porque si no los mataban, y se empiezan a celebrar misas en casas de familias, en establos, en graneros, en barcos en alta mar. Se subían todos en un barco, no nos conocemos, todos vamos a un barco, y cuando estamos a 20 kilómetros de la costa, el cura se reviste y tenemos misa, para poder celebrar una misa. En los sótanos misas, en los sótanos. Así sobrevivió la fe del pueblo, en los graneros. Así también fue la persecución, porque cuando descubrían algo de eso, imagínense cómo terminaban todos, ¿no? La Iglesia volvió a las catacumbas, como en el siglo I, ¿no? En la época de los romanos. La Iglesia volvió a las catacumbas. Bien. Yo creo que ya con esto termino, ¿no? Ya son, sí, ya termino. ¿Cuáles son las conclusiones finales? ¿Qué dejó la Revolución Francesa después de toda esta persecución? Si ustedes me preguntan a mí personalmente, esto es algo mío, esto yo no lo tomo de ningún libro, es algo que es mi conclusión personal. Ya sembró en la mentalidad del francés esa enemistad con la fe y con la Iglesia. Ya quedó sembrada. Si bien después viene la Restauración, viene Luis XVIII, vuelven a abrirse todas las iglesias, volvió a haber conventos, abadías, es como que aquí no ha pasado nada. Es mentira. Sí ha pasado. Pasó una revolución. Yo le contaba hoy a una de las chicas que cuando estuve en Saint-Denis, en París, al norte de París, que ahí donde están sepultados todos los reyes de Francia, veo el mausoleo de Luis XVI y María Antonieta, tiene una parte todo solo para ellos,
con sus estatuas, todo, Luis XIV, Luis XII, San Luis, el rey, San Luis, el altar mayor, perfecto, digo, no encontraba a Luis XV, ¿y Luis XV? Entonces le pregunto a un guardia, de los que está lleno de guardias por todos lados, digo, ¿están todos los Luises? Digo, falta Luis XV. Y entonces, sin saber que yo más o menos había leído un poco del tema, me dice, señor, aquí ocurrió una revolución. Como diciéndome, lo dejó, claro, cuando en la revolución se profana San Denis y se desentierran a todos los reyes, el de Luis XV nunca lo pudieron encontrar, así que no, desapareció totalmente su cadáver. Es una cosa que eso va quedando. Durante el siglo XIX, la prueba está que durante el siglo XIX, cuando en 1871 se produce la revolución de los comuneros de París, ¿quién es el primero que fusilan? Al arzobispo. 1870, cuando pierde Francia pierde la guerra franco-prusiana, ¿no? Matan al arzobispo. ¿Y dónde termina este proceso? Esa mentalidad antirreligiosa sigue latente en la mente de los franceses hasta 1905, que el Parlamento francés sanciona la ley de separación entre la Iglesia y el Estado, situación que es aún la actual, ¿no? Hoy en Francia está separada la Iglesia del Estado. Así que, si bien hubo martirio, hechos heroicos, de lo cual debemos orgullecernos, y mucho dolor, la restauración no llegó a curar hasta el hueso, curó la superficie, pero la semilla de la antirreligiosidad, la semilla de la incredulidad, la semilla del racionalismo, la semilla de ese odium fidei, quedó sembrada y creo que es tarea de los cruzados de los últimos tiempos, ¿no? de los apóstoles de los últimos tiempos, como decía San Luis María Griñón de Montfort, los apóstoles de los últimos tiempos que van a blandir en una mano el crucifijo y en la otra el rosario, es tarea de ellos recuperar esa Francia perdida, ¿no? Muchas gracias.